el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. El otro lado cantó. Buenos días, amigos del Ministerio de Café con Fe. Como todos los domingos, tenemos nuestra prédica dominical. Hoy tenemos un nuevo formato que va a ser en audio para darle calidad al sonido. Hoy, como vamos a tratar un tema que está muy de moda hoy, sobre todo cuando vienen guerras, cuando hace poco se habló de que Irán tenía una bomba nuclear y que puede atacar a Israel, y que Israel también tiene bombas. Y entonces la gente se pregunta, ¿y cómo es el fin del mundo? Entonces vamos a tratar tres series, tres temas en 3 domingos diferentes sobre el fin del mundo según la Biblia. Hoy lo vamos a ver como lo dijo el Señor Jesucristo, como Él lo describió en Mateo capítulo 24, en donde ahí nos habla de los eventos que marcarán el fin del mundo. También nos habla de cómo prepararnos espiritualmente
y de la esperanza del creyente. Hermanos, aquí nos va a hablar también de enseñar lo que la Biblia revela sobre el fin del mundo. El despertar una conciencia espiritual y motivar a una vida santa. Como les decía, vivimos tiempos de incertidumbre, donde hay guerras. Vemos estos últimos meses, en este año, muchas guerras. La guerra de Ucrania con Rusia, la guerra de Israel con Gaza, ahora Israel con Irán. Y vemos que continuamente los países están tensos, también la de Pakistán con India. También vemos enfermedades, todos los días se nos habla de cada día nuevas enfermedades que aparecen. También se nos habla de desastres naturales. Vemos todos los días que los huracanes se convierten en huracanes potencialmente destructivos. Número 5, que andan a más de 300 kilómetros por hora los vientos y que destruyen todo lo que encuentran a su paso. Terremotos, inundaciones. Y vimos también una confusión moral, donde cada día la gente se aleja más de Dios y hace lo que va en contra de la moral y en contra de la ética y los principios cristianos. Y muchos se preguntan, ¿estamos cerca del fin del mundo? Hermano, la Biblia fue escrita hace 2000 años, pero no guarda silencio sobre esto. Jesús mismo habló claramente sobre los eventos del fin, que los que vamos a ver en el día de hoy. Pero no, hermanos, para causar temor, sino para que vivamos preparados y confiados en Dios. Así que, entonces, lo primero que tenemos que ver es que Jesús mismo anunció las señales del fin. Vamos a ver el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 14. Yo creo que estos lo voy a letrar bien para que ustedes lo puedan mirar y revisar, porque este tema va a ser muy importante desde el punto de vista teológico, espiritual, sobre cómo será el fin del mundo. Entonces, Mateo capítulo 24, versículos 3 al 14 dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo hace una descripción exacta y precisa de los últimos tiempos. Aquí los discípulos querían saber cuándo sería destruido el templo, cuáles serían las señales de su regreso y cuándo terminaría la era actual.
Y Jesús les da una respuesta que mezcla eventos cercanos, como con ejemplo la destrucción del templo, que fue 70 años después de Cristo, y futuros, su segunda venida y el fin del mundo. Aquí, hermanos, queridos amigos, Jesús advierte que en tiempos finales habrá un engaño religioso. Es decir, que muchos falsos y maestros y mesías se presentarán y muchos serán seducidos. Esta es una advertencia a no seguir a cualquiera que afirme tener autoridad espiritual sin estar alineado con la palabra de Dios. Hermanos, esto es un tema bien interesante porque tiene que ver con que hoy en día vemos que hay muchos falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas. Hoy todo el mundo se llama profeta, pero no siempre es profecía bíblica. Claro que está el don de la profecía. El don de la profecía tiene que estar centrado en la palabra de Dios. No es cualquier profecía, no es que cualquiera se sienta ya a decir cualquier charada y eso es profecía, no. La profecía tiene que ser de acuerdo al Espíritu Santo y tiene que estar centrado en la palabra. Pero también Jesús menciona guerras como señales, pero aclara que no es aún el fin. Estos eventos deben suceder, pero no deben causar miedo entre los creyentes. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios sigue en control de todo. También habla de estos desastres naturales y conflictos geopolíticos que serán frecuentes. Algunos ya han ocurrido en la historia y seguirán hasta que Él venga. Claro que ha habido guerra hasta la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ha habido guerras, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea. Muchas guerras han habido en 2000 años, las cruzadas. Pero estos son como contracciones de parto que anuncian el alumbramiento final. La expresión principio de dolores se refiere a los dolores de parto, una metáfora aquí usada por el Señor para decir que estas señales anuncian el comienzo de un proceso que desembocará en el regreso de Cristo, pero que aún no es el final. Hermanos, el Señor nos dice que los creyentes sufrirán persecución y odio. Y esto ya ha ocurrido a lo largo de la historia cristiana y se intensificará antes del fin. El nombre de Cristo será la causa de esta oposición. Veamos en la historia que los primeros cristianos sufrieron mucha persecución, fueron asesinados, eran crucificados, mutilados, llevados al Coliseo romano para que fueran devorados por los leones, maltratados, humillados. Y a lo largo de la historia ha sucedido en todos los, en donde se profesa la fe cristiana. Y hoy, en los últimos tiempos, vemos que por defender los principios cristianos, hoy los cristianos nos vemos en una oposición ante el mundo y esto nos trae inconvenientes. Ya ha habido pastores que han sido encarcelados en Canadá, en Estados Unidos, por estar en contra de, ejemplo, del aborto o de las posiciones de la comunidad LGTB, de muchas situaciones. Entonces, hoy vemos que cada día el mundo va en contra de la posición de Dios y por eso nosotros como cristianos nos ven como bicho raro, como algo que
que está mal, misógenos, retrógrados, bueno, tantas cosas. Por eso es que dice que al final también habrá una gran apostasía. Así que muchos que se decían creyentes se apartarán de la palabra de Dios, traicionarán y se odiarán mutuamente. En tiempos de presión se verá quién realmente es de Cristo, quién permanece en Cristo, hermanos. Además de los falsos cristos, surgirán falsos profetas, personas con apariencia de espiritualidad, pero con enseñanzas falsas. La confusión doctrinal será otra señal del fin. Desafortunadamente, hermanos, en nuestras iglesias hay líderes, pastores, predicadores, evangelistas que se sientan al púlpito con el fin de obtener un dinero, buscar intereses personales y lo peor de todo, a tergiversar la palabra de Dios, a distorsionarla, a dar esperanzas falsas, enseñanzas falsas y una doctrina falsa que hace que las personas, en vez de llegar a Cristo, van a ir derecho al infierno, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, pero hay que buscar predicadores, pastores que prediquen la sana doctrina. El pecado y la inmoralidad aumentarán tanto que incluso muchos creyentes perderán su fervor espiritual. Esto es una advertencia directa a cuidar nuestro corazón y no dejar que el pecado apague el amor a Dios y al prójimo. La perseverancia es una evidencia de una fe verdadera. No es suficiente comenzar bien. Hay que llegar hasta el final. No es como usted empiece en los caminos de Dios, sino cómo termina en los caminos de Dios. Hay que ser perseverantes en la palabra, en nuestra vida cristiana. Somos un testimonio vivo hasta cuando estemos en la presencia de Dios. Y esto no es una salvación por obras, sino una perseverancia que prueba la autenticidad de la fe. Una de las últimas señales es que el evangelio será predicado en todo el mundo. Solo entonces vendrá el fin. También lo vemos día a día que gracias a estos medios, el internet, las aplicaciones, podemos llevar el evangelio a donde nunca podía llegarse. Pero fuera de eso, físicamente hay pastores, misioneros que llevan el evangelio a lugares donde inclusive en peligra su vida, pero el evangelio se está llevando a todo lugar del mundo. Esto nos muestra que Dios tiene paciencia, hermanos, dándole la oportunidad a todos, a todas las naciones de oír la verdad. El fin del mundo será precedido por muchas señales, pero ninguna debe ser motivo de temor para el creyente. El engaño espiritual tal vez será uno de los mayores peligros. Por eso es que tenemos que tener ojo avisor, estar leyendo la palabra de Dios, escudriñándola para no ser engañados. La persecución, el pecado y la frialdad espiritual crecerán. Y la perseverancia en la fe es esencial. También nos dice que el evangelio debe ser proclamado hasta lo último de la tierra. No puede decir nadie que no se va a llevar el evangelio y que no escuchó de él. Yo te hago una pregunta a ti, hermano. ¿Estás alerta o dormido espiritualmente? ¿Estás firme en tu fe o tu amor se ha enfriado? ¿Estás compartiendo el evangelio
sabiendo que su predicación es parte del plan de Dios antes del fin. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo quiero darles 6 señales, que ya lo hemos dicho aquí, pero queremos hacer énfasis, que son principales señales del fin. La primera, los falsos cristos y profetas, como lo dijimos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Este es el primer principio para saber que estamos en el principio del fin. Segundo, guerras y rumores de guerra. Dice que oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Tercero, dice que terremotos, pestes y hambres, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La tercera, los terremotos, pestes y hambres. Cuarta, la persecución a los creyentes. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cuarta, hermanos. Quinta, enfriamiento del amor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, mucha gente volverá atrás, no seguirá los caminos de Dios, sino abrazando el mundo, la carne, y todo lo que él implica. Y sexto, la predicación del evangelio en todo el mundo. Gloria a Dios. Dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas 6 señales que vemos que ya se están dando son el principio de dolores. Dice, estas señales no son el fin mismo, sino principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Es decir, son advertencias. Es como una alarma espiritual que Dios pone ahí como, bueno, estamos llegando al final, hermanos. Eso es realmente lo que nos está diciendo. Pero ya vamos a la segunda parte que vamos a ver en el día de hoy, y es, vendrá el día final, el regreso glorioso de Cristo. Veamos el libro de Mateo, el mismo 24, pero los versículos 29 al 31, que nos habla de la venida del Hijo del Hombre. Dice que, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, aquí la palabra de Dios, el mismo Jesús nos describe, nos indica un evento posterior a un tiempo de gran sufrimiento. Esto se llama en la sana doctrina conocida como la gran tribulación. Aquí el lenguaje usado es apocalíptico y viene muy similar a 2 profecías que estaban en el Antiguo Testamento, del cual hablan de ello. La primera es de Isaías, capítulo 13, versículo 10, que dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplendor. Y en Joel, capítulo 2, versículo 31, dice, y el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Este día especial se llama el Día del Señor. Hermanos, estos eventos no son meramente poéticos, sino son señales reales y visibles en los cielos. Aquí representan el juicio inminente de Dios y el fin del orden natural de las cosas. Anunciado que algo glorioso y definitivo va a ocurrir. Estas señales, hermanos, provocarán temor y asombro a nivel mundial. Estos versículos hablan del regreso visible de Jesucristo, no como Salvador sufriente, ya no viene en ese plan, sino como un Rey glorioso y un juez universal. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí nos habla que la señal del Hijo del Hombre, nos hablaba ahí, no sabemos, podría ser la cruz o una manifestación gloriosa única, pero lo más importante es que será claramente reconocible por todos. Todo el mundo se dará cuenta, hermanos. Nadie nos habla del lamento que será para aquellos, también nos habla del lamento que será para aquellos que rechazaron a Cristo al darse en cuenta de la verdad demasiado tarde. En el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, aquí nos dice algo bien importante, amigos. Para el incrédulo, la segunda venida será un día de terror, de horror, pero para el creyente será el día de la esperanza cumplida. Dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Aquí esto se refiere a una profecía de Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14, donde se profetiza que el Mesías vendrá como las nubes del cielo. Hermanos, tenemos que estar preparados, viviendo como si Él viniera en cualquier momento. La gran pregunta que nos tenemos que hacer. Hoy hay mucho, la gente quiere saber mucho para saber cuándo va a ser. Y la gran pregunta no es cuándo vendrá Jesús, hermanos, sino cómo estás viviendo hoy. ¿Estás listo? ¿Lo estás esperando con gozo o con temor? Hoy es el tiempo de buscar a Cristo con todo el corazón, perseverar en la fe y compartir el evangelio con urgencia, porque Jesús viene pronto. Hermanos, Jesús regresará visiblemente, gloriosamente y de manera inesperada. Él reunirá a sus escogidos, los creyentes, la iglesia, los creyentes fieles. Y esto no será un evento simbólico, sino literal. El juicio final se aproxima. Hermanos, ahí donde tú estás, yo te invito a que le hagas una oración diciendo: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco, Señor, que me he equivocado, que no he puesto
mi corazón en primer lugar para ti. Pero hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho en mi vida. Confieso mis pecados delante de ti. Yo te ruego y te suplico que no me dejes caer en la tentación, que me libres de todo mal, peligro. Señor, te ruego, te suplico que no me sueltes de tu mano, Señor. Que me inscribas en el libro de la vida y de ahí no me borre jamás. Quiero, Señor, estar preparado para cuando tú vengas por segunda vez, Señor. Que no importa el día que venga, pero que me encuentre en tus atrios y no fuera de ellos. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, porque quiero estar contigo para toda la eternidad. Yo sé, hermanos, que si tú entregas tu corazón a Dios, el fin del mundo es pasajero, porque nos iremos con Él, o estaremos con Él para toda la eternidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, los sustos en ti se alegren. Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, los sustos en ti se alegren. Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Bueno es alabarte, Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, 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 la la la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré. La la la, la la la, la la la, la la la.
Ronnie, Ronnie Batzion. Ronnie, Ronnie Batzion. Hariu, Israel, Simchi Garsi, Bechole, Bat Yerushalayim. Canta, canta, oh Bichadesión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Ronnie, Ronnie, Batzion, Hariu, Israel, Simchi Garsi, Bechole, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria.